Hola muchachos, por fin está aquí. Porque ¿saben ustedes qué le hace falta a una buena figura? Exacto, otra buena figura. Así que en este video vamos a darle un vistazo al compañero de Ryu, el señor Ken. Pero también veamos las últimas novedades de la semana en el mundo del coleccionismo. Algunas sobre Transformers y otras sobre figuras a un cesto. Para que estés enterado, no te pierdas este video, no te muevas de ahí. Pero antes de comenzar, muchachos, pedirles se suscriban, like, compartan, activen la campanita. Encuéntrenos también en redes sociales como Estado Sólido RD. No cuesta nada, es gratis, nos ayudas un montón y te lo vamos a agradecer en el año. Bien, y como ya vieron al inicio, vamos a darle un vistazo al señor Ken el día de hoy. Una figura a escala 1/6, hecha de plástico, tela y metal, al igual que el señor Ryu, del cual tenemos video en el canal. Vayan a darle un vistazo, si aún no lo hacen, que está buenísimo el video. Esta figura fue lanzada por Iconic este mismo año 2024, así que estamos hablando de una figura reciente. Como es costumbre, vamos a ver lo que nos trae la caja. La camisa que ven por acá, como siempre, la que cubre la caja, con un arte bastante colorido del señor Ken por delante. Y por detrás, un arte que no le encuentro mucho sentido, pues es un paisaje que, si no me equivoco, pertenece más bien a la animación donde Ryu y Sagat tienen su enfrentamiento. Pero bueno, esto es lo que hay, así que no nos podemos quejar mucho. Y bien muchachos, luego de sacar todo lo que viene en la caja, lo primero que tenemos por acá es una hoja de instrucciones que nos indica cómo cambiar partes de la figura, como lo teníamos con el señor Ryu. Por acá tenemos cómo tenemos que manipular el cuerpo de silicona de manera correcta para no causar daños, como pueden ver por acá. Incluso tenemos las indicaciones de cómo cambiar las cabelleras de Ken, los efectos que este trae, etcétera, etcétera. Y bien, vamos a ver lo que nos trae el primer blister. En esta ocasión tenemos lo que es el stand, totalmente idéntico al que tenemos con Ryu. Tenemos el nombre de Ken por acá adelante en placa metálica, y es un blister bastante sencillo, en honor a la verdad, lo mismo que teníamos con Ryu. Así que vamos a pasar a la siguiente pieza. Por acá tenemos un efecto de flamas, de fuego, característico de Ken. Me imagino que este es para el Shoryuken. Por acá tenemos el orificio para colocar el puño. Efecto fuego para el Shoryuken. No mucho que agregar, ya más adelante seguiremos analizándolo. Por acá tenemos lo que es el efecto, imagino, para las patadas, para la patada helicóptero. No me voy a lanzar el nombre en japonés porque no me lo sé, pero bueno, vamos a sacarlo un poquito puntiagudo. Hay que tener cuidado con esto, como siempre digo. Y bueno, por acá podemos ver un efecto no muy espectacular, pero repito, ya más adelante hablaremos un poquito más a fondo sobre esto. Por acá también tenemos lo que serían los pies descalzos de Ken, muy bien esculpidos, definitivamente. Me imagino que los mismos que Ryu, aunque lo siento un poquito más pequeño. Por acá tendríamos lo que es el asta para el stand. Y bueno, vamos a pasar al principal, que tenemos los puños. Como lo dije con Ryu, son unos puños excelentemente esculpidos. Me da mucha gracia, en honor a la verdad. Aquí tenemos los característicos para lo que es la pose ganadora de Ken. Y también tenemos lo que son para hacer la pose del Hadouken, Aunque este Ken no nos trajo un Hadouken, algo bastante curioso. Pero bueno, hablaremos más adelante de ello. Y vamos ahora a ver lo que sería la cabeza, la segunda cabeza que nos trae de Ken. Ustedes saben que tenemos dos cabelleras diferentes. Esta sería la de Ken con el pelo corto. El parecido es indudable. Esto parece que lo sacaron del videojuego, señores. También está muy bien esculpido, como pueden ver por acá, mucho detalle. Muy buena la cabeza, muy buena el esculpido. Ahora vamos a tomar al Ken en su estado sólido, como siempre, y estamos viendo acá un Ken un poquito más joven, con una cabellera de Street Fighter Alpha. Esta cabellera suele aparecer también, como no, en el videojuego. Larga, melena, un kimono de muy buena tela. No pareciera que fuera a desteñir con el tiempo, eso me tenía preocupado, pero esta parece que no nos va a dar ese problema. No me gusta mucho cómo quedan estas orillas de acá, pero ya buscaremos la forma de arreglar eso luego. Tenemos todas las fricciones, vamos a verificar que doblemos y que no haya ningún roto.
Por acá pueden ver ustedes el rostro charlatán de Ken, que está, repito, excelentemente esculpido. El pelo también está interesante, muy bien logrado. Vamos a intentar desplegar un poco las piernas. Sabemos que el kimono no nos permite mucho movimiento. Wow, acá se acaba de caer la cabellera, no se rompió, no se preocupen, esto va adherido con imán. Vamos a ver, creo que a intentar ponerla, no, mejor la voy a dejar aquí aparte para poder manipular sin problemas el Ken. Miren ustedes aquí el Ken versión Buda o versión budista, ¿no? Sin pelo. Hasta no da la oportunidad también de tomar la cabellera. Esta tira que está aquí me imagino que es una réplica de la que usa Ryu, la misma. Y realmente del pelo no hay mucho que mostrar, se coloca de esta manera, las dos cabelleras se quitan y se ponen igual. La misma silicona restringe un poquito los movimientos y más cuando tienes ropa como esta puesta. Me imagino que sin ninguno de estos aditamentos pues se podría mover de mejor manera. Mientras tanto, para lo que lo necesitamos, entiendo yo que hace el trabajo de manera excepcional. Miren ustedes por acá, no es mucho lo que adelantamos. Uno pensaría que habría más rango de movimiento, pero lamentablemente no. De todas formas, eso no mata el encanto de la figura. Como les dije más temprano, tenemos que verificar los movimientos. Hay que hacerlo con cuidado. De todas maneras, hay que hacerlo para verificar que la goma o que la silicona no venga con algún defecto de fábrica, que es lo importante. Acá el brazo no es que tenga mucha resistencia, eso es debido a cómo está el esqueleto interior, pero de todas formas yo entiendo que hace el trabajo de manera correcta. Miren, por aquí abajo siempre es importante verificar para que no vayamos a tener ningún tipo de figura con problemas de fábrica. Todo debe de estar nítido por aquí abajo. Ustedes pueden ver que el rango de movimiento de los brazos es mucho mejor que el de las piernas, por supuesto, están libres, ¿no? No tiene restricción. De todas maneras, no es que suban mucho porque la misma goma hace que baje. Tenemos movimiento del cuello sin problema alguno. Y yo entiendo que este Ken tuvimos la suerte de que nos vino sin ningún problema. Más que no sea la flojera de la cabellera, pero eso viene de fábrica. Esto es todo con el señor Ken. Vamos a pasar ahora con algunas noticias sobre lo que viene en el mundo del coleccionismo. Vamos a comenzar con Ryobot y su figura del anime Cross Age, la cual es una serie anime producida por Sunrise en 2014. Un anime muy interesante, por cierto, lo estoy viendo actualmente, es muy madura en su argumento y algo cruda también. Los modelos Mega son muy buenos, mejores que muchos de los de hoy día. Esta pieza está hecha de plástico varios y metal. Tendrá una altura de unas 10 pulgadas y la figura está idéntica a la animación como pueden ustedes ver. Y es transformable también. Su lanzamiento está planificado para este mismo año 2024. Se estima costará alrededor de unos $300 muchachos. Aunque le tengo algo de temor a Sentinel y sus materiales. Pero cuéntenme ustedes qué opinan. Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Por otro lado, mi gente, tenemos imágenes oficiales del producto terminado, el producto final del Mazing Kaiser SKL exhibido en un evento fuera del país. De la marca que ya ustedes saben que me tiene juntando dinero para sus lanzamientos, mi amada CCS Toys. Sí, soy loco con esa marca. Aquí vemos imágenes del producto final en sus dos formas, con capa y con alas. Yo estoy súper emocionado por este lanzamiento. Cuéntame, ¿cuál de sus piezas es la que te gusta? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Y bien muchachos, volviendo a Ken Master, Iconic Studios nos entrega una figura que en cuanto a su cuerpo, les voy a ser sincero, a mí me pareciera como una versión 1.5. Si la comparamos con el cuerpo de Ryu, por supuesto. No por nada físico, vamos, que estamos claros que es el mismo cuerpo. Pero a mi parecer este cuerpo fue retocado en las articulaciones, ligeramente. A mí estas me parecen estar más firmes, con cierta facilidad en este modelo a la hora de remover los puños y los pies. Cosa que es un total calvario cuando estás manipulando la figura de Ryu. Claro que cuando nos referimos a lo que es el esculpido de rostro, estamos hablando de un esculpido diferente y muy bueno. Sobre los problemas y las inconformidades que tengo, pues ya hablaremos más adelante, que tengo algunas cosas interesantes que decirles. Mientras tanto, vamos a lo inevitable para el señor Ken, que son las comparaciones con su hermano Ryu.
tengo ganas de ir al gimnasio. Este muñeco me hace querer ir al gimnasio. Pero antes, un anuncio importante de algo que deben saber. Y mi gente de la comunidad, así como me gusta ir y leerlos, también espero me dejen saber de sus colecciones favoritas y cuáles son esas piezas por las cuales sienten orgullo y les gustaría mostrarlas, como no. Manden sus fotos y déjennos saber qué pieza es esa, la vamos a estar esperando. Así que no sean tímidos, vayan a redes sociales, déjenme un mensaje o envíenme sus fotos que las vamos a estar publicando en los próximos videos. Hey, hola mi gente del canal, mi nombre es Juan Esteban desde acá, República Dominicana. Quisiera compartirles mi afición por los model kits de Gundam. El último modelo que estoy ensamblando es el RX-78 a escala 1.35, una figura bestial, grandísima y genial. Y nada, sólido, espero poder comunicarme contigo para poder hacer un video cuando termine y a ver si le hacemos un pequeño review. Nada muchachos, apoyar el canal y compartan y activen la campanita. Hasta pronto. Gracias a ti, Juan, por compartir con nosotros tu proyecto actual. Y claro que sí, comunícate con nosotros que voy a estar esperando para ver si hacemos algo interesante juntos. Y volviendo a lo que es la parte caliente del video, vamos a la comparación de estas dos figurotas. Como ya he dicho anteriormente, muchachos, en cuanto al cuerpo, estas figuras son lo mismo, peso, altura, etcétera, etcétera. Evidentemente que en cuanto al color de los uniformes, la cosa varía. Lo bueno de este kimono que tiene el señor Ken es que al parecer no va a desteñir. Saben que es un problema con estos cuerpos de silicona que suelen sudar y estos atuendos coloridos. Pero por lo que veo hasta el momento, esta tela parece que va a cumplir bastante bien con lo que es el tiempo con la silicona de la figura. La siguiente figura en la línea de producción será Akuma, como es debido, para aprovechar estos cuerpos que al fin y al cabo son los mismos. Luego le seguirá Chun-Li, aunque en el mercado realmente ya tenemos dos versiones de este personaje. De todos modos, lo que estamos coleccionando esta línea de Iconic, estamos esperando con ansia ver la versión de la marca. De todas maneras, este Ken comparado con el Ryu no se queda atrás. Es una línea que realmente hasta el momento está cumpliendo, pero existe en la comunidad la controversia o la inseguridad de hasta dónde podrán llegar y si sus próximos proyectos llegarán a ver la luz. Por eso el coleccionista de esta línea tiene que aprovechar cada figura que salga e intentar tenerla, porque nunca se sabe si la próxima llegará. De todas formas, dos figuras excelentes que se van a ver bastante bien en la vitrina, que todo amante del juego de Street Fighter y el coleccionista Sao Sexto deberían de tener en algún rincón de la colección. Sin ofender a las demás líneas, porque ya han existido sus intentos de estos personajes, pero no a nivel oficial y no con esta calidad con que la está entregando Iconic Studio. Y antes de darles lo que sería mi opinión final sobre estos productos y sus controversias, según lo veo yo, vamos al último bloque de noticias sobre lo que viene en el mundo del coleccionismo y regresamos. Y bien muchachos, terminando de editar el video, me encontré con esta noticia interesante de parte de Hot Toys, que nunca se queda sin darnos algo. Tenemos este repintado de la Batichica por el 30 aniversario de su marca distribuidora Sideshow. Ya habíamos tenido esta Batichica con anterioridad, pero vemos este repintado bastante interesante y que recuerda mucho a la Batichica de antaño. Recuerden que primero tuvimos una versión en negro y amarillo, de la saga Arkham. Acá la pueden ver. Y ahora tenemos este repintado por el 30 aniversario de la marca, repito. No deja de estar interesante. Recuerda mucho a aquella Batichica de aquellos tiempos, ¿o no? Díganme cuál de ustedes planea tenerla en la colección. Se ve muy interesante, a mí me gusta. Déjenmelo saber en los comentarios. Y ahora vamos a disfrutar de este videíto que la marca de mis amores CCS Toys nos ofrece sobre el Altizen. Vean ustedes las articulaciones que nos va a ofrecer este nuevo lanzamiento, y la marca siempre nos tiene acostumbrados a este tipo de videitos antes del lanzamiento, donde nos muestran todas las virtudes que el modelo va a tener. Este es otro modelo que sí que lo repito mucho, pero estoy también muy emocionado de que venga al mercado. Sentinel ya nos ofreció una versión, como lo había dicho en otros videos, pero esta promete y promete mucho. Cuéntenme en los comentarios cuál de ustedes cree que va a tener esta en la colección. Y bueno muchachos, parte de la controversia que tenemos con este Ken es el diseño. Las personas de Iconic Studios nos vendieron fotos publicitarias desde un principio, y desde un principio hubo desacuerdo
con el look de Ken, ya que no es el que se corresponde al Street Fighter V. Pero si lo comparamos con el primer skin con el que jugamos, tampoco, como pueden ustedes ver, es totalmente idéntico. Tenemos las diferencias de los kimonos, de los guantes, la melena sí es la misma, lamentablemente sin articulación, pero si lo comparamos es más parecido al Ken del Street Fighter 4, como pueden ver ustedes en las imágenes. Para aquellos días, recuerdo, se armaron varias charlas de la marca. Yo participé en algunas de ellas, haciendo hincapié en que realmente necesitábamos al Ken del Street Fighter V, que es el modelo que corresponde, o por lo menos que este Ken tuviera el mismo desgaste que Ryu en el kimono. Hubo explicaciones con respecto a la licencia, etcétera, etcétera, etcétera. Con el tiempo hemos descubierto que simplemente se ha tratado de un movimiento comercial, ¿no? Como es normal. Entonces, al parecer, en la línea especial que ellos van a tener es que nos van a ofrecer a un Ken con las características que estábamos esperando. Los efectos son otro gran defecto que tiene esta línea. Lucen un poco flojos, no están dándole como esa milla extra a entregarnos efectos que realmente cumplan. Street Fighter V es muy vistosa en cuanto a los efectos, y aquí es el gran punto débil para mí de las piezas de Iconic. Sí, tenemos una pieza muy vistosa, muy bonita, muy bien hecha, pero en efectos nos quedamos cortos. Incluso ha habido usuarios que han comprado este Ryu y han hecho trabajos propios, como esta foto que vemos acá, que le quedó espectacular con piezas armadas de otros lanzamientos. Muchachos, esto es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Recuerden darle a like, a la campanita, compartir para continuar trayendo este tipo de contenido. Nos estamos viendo, cuídense mucho.